Bienvenidos a el episodio 4 de este ciclo de entrevistas que llamamos Pampa Remota. Y en esta noche nos acompaña la doctora Claudia Montalvo. ¿Podemos decir paleontóloga de la Pampa o...? Sí, o sea, tengo suficiente historia científica como para considerarme paleontóloga, si bien yo no, mi título original fue de bióloga. Me recibí acá en la Universidad de La Pampa, pero hice mi doctorado en La Plata en un tema paleontológico. Bien, y vamos a empezar como empezamos casi siempre, que es repasando la historia personal. ¿Vos naciste en La Plata? Sí, nací en La Plata y empecé a estudiar en el museo, en la carrera de zoología. Y bueno, por circunstancias, digamos, personales, me vine a vivir acá justo el año en que se creaba la licenciatura en Ciencias Biológicas. Así que yo hice el traspaso, que me sirvieron todas las materias que yo tenía rendidas, y bueno, seguí mi carrera de bióloga acá en La Pampa. En la Facultad de Exactas y Naturales. Exactamente. Y cuando llegaste a la facultad en esos años, ¿qué te encontraste? Y era medio deprimente porque era una carrera que recién empezaba, y la verdad que pasar del museo de la Facultad de Ciencias Exactas en La Plata, de Ciencias Naturales, perdón, a una carrera acá con profesores que eran prácticamente de mi misma edad, y bueno, de hecho muchos habían cursado conmigo en La Plata. Entonces, bueno, fue bastante complicado, pero bueno, lo hicimos. O sea, complicado porque uno siempre exigía por ahí más de lo que en realidad el sistema estaba dando. Pero no es una crítica, sino que era algo natural en una carrera que recién se iniciaba. Pasó lo mismo con geología y con, bueno, y la carrera de recursos. Sí. Sus principios fueron muy difíciles porque no había docentes, fundamentalmente. Bien. Pero bueno, eso no fue impedimento para que uno trabajara. Y ¿qué compañeras y compañeros recordás de esos años? sí, éramos pocos. Bueno, Graciela Alfonso, que se dedicó después a trabajar con plantas; Estela Quirán, que trabajó con artrópodos; Susana Álvarez, que trabajó con algas; Enrique Justo, que trabajó con vertebrados. Éramos los primeros egresados, digamos. Y mira, lo que nosotros en el trabajo que estamos haciendo acá en el museo, de reconstruir un poco el desarrollo de la disciplina de la paleontología, vamos no descubriendo nombres, pero sí haciendo conexiones entre los trabajos que ha hecho cada uno. Pero puntualmente hace un ratito te preguntaba cuál fue tu primer contacto con el museo, con quiénes lo hiciste, si lo hiciste sola o lo hiciste con alguien más. Sí, en realidad yo, una vez que me recibí, yo tenía un cierto, digamos, interés en las cuestiones paleontológicas, pero tampoco era fanática de eso. O sea, si hubiera tenido a lo mejor otra oportunidad en otro tema, hubiera trabajado en otro tema con interés, porque bueno, en general las cuestiones naturales y biológicas me gustan. Pero bueno, se daba que yo tenía contactos como para hacer algo de paleo. En ese momento en la facultad, como no había justamente el problema que yo les estaba comentando de bueno, falta de docentes, nosotros trabajábamos muchísimo en traer gente de otras universidades a dar cursos. Y fue un trabajo que se hizo durante muchos años de traer, y era muy fácil porque eso brindaba la oportunidad para el docente que venía, era un buen antecedente, y a nosotros nos recontra interesaba porque era gente que estaba trabajando en las grandes universidades como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y traía, bueno, cuestiones, digamos, de lo último que estaban haciendo, o sea, siempre era de interés. Y en ese contexto, bueno, había en el área, yo en general siempre trabajé después con geólogos, en esa área había varias personas que trabajaban en paleo. Y bueno, así que tuvimos mucha oportunidad de tomar cursos de paleontología. Y entre ellos, bueno, vino el doctor Pascual, que era el
el jefe de la sección paleontología de vertebrados de La Plata, a dar un curso que lo tomaron hasta los botánicos de acá, o sea, fue recontra exitoso porque ya esta persona era un personaje dentro de la ciencia argentina y bueno, y fue realmente súper interesante porque terminamos con una campaña en las Salinas de Hidalgo que todavía se podía acceder, incluso nos quedamos alojados en las casas esas que están sobre la salina, que bueno, que ahora están todas destruidas. Y bueno, y sacamos ahí un montón de material y bueno, ese fue, digamos, ya el impulso que yo tuve como para empezar a trabajar. El tema que fue para trabajar, digamos, en paleontología de vertebrados fue toda una cuestión muy difícil porque acá no había ni bibliografía, fundamentalmente, y no había un solo fósil, o sea, cada cosa que nosotros levantábamos del campo era algo para nosotros absolutamente nueva. Y bueno, yo juntaba material y viajaba a La Plata. Hubo mucho tiempo en el cual prácticamente una vez por mes yo iba a La Plata a trabajar con gente de La Plata, sobre todo para determinar, o sea, para llegar a ajustar qué eran los restos que tenía y buscar bibliografía, que bueno, en ese momento, estamos hablando del año 84, 85, 80 o 90, qué sé yo. Obviamente no es como ahora que uno busca y encuentra todo. En ese momento había que viajar a buscar la bibliografía en papel, digamos. Y bueno, y así fuimos haciendo. Yo en particular trabajé mucho con Graciela Visconti, que es geóloga, y con ella trabajamos sobre todo al principio prácticamente solo en niveles de una edad de aproximadamente 6 millones de años, que es la formación Cerro Azul. Hicimos durante 15 años un relevamiento de materiales de esa formación en toda la provincia y bueno, eso resultó que actualmente la colección de la formación Cerro Azul es para la edad esta del Mioceno tardío, la colección más completa en cuanto a diversidad y a cantidad de ejemplares de cada uno de los taxones que tenemos representados. Es paradigmática en el contexto de las colecciones de este momento, digamos. Porque además, perdóname, sí, pero además no solo que eso nos permitió, digamos, analizar toda la diversidad, sino que a lo mejor de una especie tenemos, qué sé yo, 50 ejemplares, que para la paleontología de vertebrados eso es una cosa bastante rara. Bueno, ahora vamos a llegar ahí porque me interesa después preguntarte por las especies nuevas que dio todo ese trabajo, pero no me lo contestes ahora. Lo mencionaste a Rosendo Pascual. Sí. Vos tenés un vínculo con él. Sí, es tío mío, porque él falleció, sí. Y entonces, imagino que vos lo llamaste. No. ¿O cómo fue la organización de ese curso? Sí, lo del curso, sí. Pero él estaba interesado porque él venía habitualmente a La Pampa, sobre todo venía a Salinas de Hidalgo, que es la asociación, digamos, que clásicamente primero estudiaron los paleontólogos, sobre todo de La Plata, que es donde se estudia mayormente los mamíferos. Y bueno, los primeros trabajos de esa zona son todos publicados por autores del Museo de la Plata, digamos, el CONICET y el Museo de la Plata. Y sí, vino con mucho interés, y de hecho después siguió con mucho interés toda la carrera que yo hice. O sea, yo muchas veces lo iba a ver cuando iba al museo y le mostraba los hallazgos, que hubo cosas recontra interesantes, porque por ejemplo, él tenía una discusión con un zoólogo, que era el doctor Osvaldo Rey, que él decía que los roedores crisétidos, los ratones de campo, debían haber estado en Sudamérica mucho antes de lo que se pensaba que era en el Plioceno, o sea, alrededor de 4 millones de años. Cuando nosotros encontramos acá, en Caleufú, 2 ejemplares de ese grupo de ratones, yo se los mostré y
me acuerdo siempre que él me dijo, pero entonces Osvaldo tenía razón, porque claro, era como una discusión medio eterna que ellos tenían y ahí se avivó que bueno, que realmente habían aparecido en Sudamérica, porque son grupos que emigraron desde Norteamérica, que Osvaldo Rey tenía razón. Así que bueno, esas cuestiones, pero bueno, nada más, después un seguimiento así de más o menos que yo le contaba lo que avanzaba. O sea que continuamente era un ida y vuelta entre La Plata y Santa Rosa. Sí, yo trabajé siempre con gente de La Plata. De hecho, me dirigió, bueno, Silvio Casadío me codirigió porque yo necesitaba un codirector de acá de La Pampa, y la directora fue la doctora Bucetich, que con la que ya venía trabajando yo, porque yo hice la tesis bastante grandecita ya. Contame, quiero saber esto, ¿tu tesina de grado con qué tema? De nada, no hicimos, en ese momento no había tesina de grado. En ese momento no se hacía. No. Qué suerte. Bueno, una buena noticia para los más jóvenes. ¿Y cómo es que el proyecto de hacer un doctorado? Bueno, ahí justamente en el año 97 se generó un proyecto que financiaba el BID, que se llamaba Proyecto FOMEC, y en el marco de ese proyecto, que vinieron investigadores, Marcelo Zárate, por ejemplo, vino con ese proyecto, y había la posibilidad de que alguno de acá, de la universidad, viajara a algún lugar a hacer pasantías. Entonces yo en ese convenio, en el marco de ese proyecto, hice una pasantía de 2 meses en Madrid. En realidad lo hice en el Museo Geominero, pero en el mismo momento cursé unas asignaturas en la Universidad Complutense. Y en ese momento, ahí en Madrid o en España estaban ya bastante fuertes con la cuestión tafonómica, que acá prácticamente no se había hecho nada, o sea, era un nicho bastante vacío. Ahí conectás con la tafonomía. Exactamente, hago el curso ese con un teórico muy interesante y ya me vinculo con gente que hace tafonomía con la que todavía estoy vinculada. O sea, estoy hablando del año 99. Y bueno, entonces volví y ya me anoté para hacer el doctorado, que lo hice en 4 años porque tenía ya todo el material, o sea, era muy sencillo para mí, lo tenía, bueno, muy sencillo no era, pero quiero decir, no era lo mismo que una persona que llega a estudiar algo con el título nada más de lo que va a estudiar. Yo tenía muy organizado todas las cuestiones y tenía el material además, que era lo fundamental para poder trabajar. Y bueno, así que hice el doctorado en tafonomía, que fue interesante porque fue la primer tesis doctoral de tafonomía de vertebrados del Museo de La Plata, o sea que fue interesante. Un campo de investigación. Sí, y de hecho, bueno, ahora hay mucha más gente. Bueno, de hecho acá tenemos gente que trabaja en eso. Lo mencionaste a Silvio Casadío. Sí. Y acá atrás nuestro hay unas réplicas donde, si no me equivoco, ustedes escribieron el proyecto. Claro, bueno, fue ese proyecto que yo te mencionaba. Dentro de ese proyecto estaba comprar estas réplicas. Igual, claro, cuando nosotros armamos el proyecto tenían un valor y después resultó que eran más caras, así que pudimos comprar solamente este gliptodonte. Y ahí hicimos un arreglo con Sigenthaler, que era el agrónomo que estaba a cargo del museo en ese momento, para traerlo acá, porque tampoco tenía sentido, nosotros no tenemos lugar de exposición allá en el campo donde tenemos la colección y donde trabajamos. Así que se trajo acá, que estuvo expuesto acá muchísimo tiempo, hasta que después pudieron ustedes comprar el resto de los ejemplares. Sí, yo la verdad que lo pregunto porque teníamos la información de cómo se fue gestando eso, con vos, con Silvio, no recuerdo ahora si había otra persona más involucrada. Sí. No, los que más habíamos trabajado éramos nosotros. Después se sumó Etzel Brusa, que fue uno de los docentes e investigadores que vino, así como Marcelo, pero después, tuvo una enfermedad y falleció.
Y bueno, pero éramos un poco los que trabajamos fundamentalmente en el proyecto. Y Ricardo Melchor, que es sedimentólogo, pero también hace algo de paleo, él también tuvo la oportunidad de hacer una pasantía, en el caso de él, en Estados Unidos. En el mismo contexto que hiciste vos en Madrid. Exactamente. Bueno. Exactamente. Ahora sí, volvemos al Mioceno tardío. Sí. Si no me equivoco, parte de tu trabajo o como aporte de tu trabajo hay por lo menos 15 especies nuevas para la ciencia. Sí, no sé si 15, hay especies nuevas, sí. ¿Nunca las contaste? No, la verdad que no las conté. Nosotros las estamos contando, pero creo que bueno, para el periodo hay 15. Sí, igual yo o más. Yo siempre trabajé con otras personas. Sí. Tengo muy pocos trabajos individuales, digamos. Porque por un lado a mí me gusta trabajar con otras personas, pero también eso a mí me permitió, y sobre todo ahora, que ya soy muy grande y sigo trabajando, me permite avanzar en el trabajo con grupos que no habían sido estudiados hasta ahora y vincularme con distintos investigadores de la Argentina o de donde sea, me permite acelerar los trabajos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con roedores de los grupos como los cuises, todos esos, con la especialista argentina en esos roedores para la época esta. O sea, de alguna manera el vínculo con otros investigadores a mí me permite avanzar y tener un espectro más grande, y además me permite un poco cerrar todo lo que nosotros hicimos, que fue el relevamiento, la recolección, toda la cuestión del repositorio, que es otro trabajo que yo hice desde que empecé, hacer un repositorio lo más apto posible, si bien por supuesto el de la universidad no es un repositorio modelo, pero es un repositorio, una colección a la cual cualquiera puede llegar rápidamente a encontrar el material. Y cerrarlo en el sentido de decir, ahora tenemos un panorama amplio de cuál fue la fauna que habitó la provincia entre los 12 y los 4 millones de años, que ahora además tenemos edades numéricas, o sea que eso nos permite ver el espectro de cambio a lo largo de esos millones de años. Y ya que estamos, contanos, ¿cuál es esa fauna? Bueno, es una fauna que es interesante porque es una fauna que se desarrolló en un ambiente con tendencia a la aridez en todo el centro de La Pampa, el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, tomando hasta el arroyo Chasicó, en la provincia de Buenos Aires, y las lagunas encadenadas, y hacia el oeste de La Pampa hasta más o menos la altura del Cerro Patagua, más o menos esa es la extensión. Y es una fauna que está constituida por diversos grupos que son autóctonos sudamericanos, como grandes mamíferos como los no tungulados, como ustedes tienen acá un toxodonte que es pleistocénico, es más nuevo, pero ya en el Mioceno había representantes, había gliptodontes, había muy diversos los marsupiales porque no había carnívoros. Sí. Los carnívoros de ese momento eran grandes aves, los fororracos, y aves más chiquitas porque había halcones, o sea, otras aves también que cumplían el rol de depredadores en la cadena alimentaria. Y en algunas localidades que tienen alrededor de 7 millones de años más o menos, hay representantes de el primer grupo de mamíferos carnívoros, del grupo de los carnívoros, que llega desde América del Norte, que son los prosiónidos, que son los ositos lavadores. En La Pampa tenemos prosiónidos en Quehue, en Telén, en Salina de Hidalgo. Si vos los tuvieras que describir, ¿cómo es como serían? un osito chiquito, arborícola. No como un koala, digamos. Medio parecido, pero sí, pero no tiene nada que ver, digamos. Sí, porque el koala es otro grupo.
Pero digamos, del tamaño, sí, un tamaño, y la forma. un animal chiquito, qué sé yo, de alrededor de 3 kilos, una cosa así. Bien. Y después, posteriormente, ya en la localidad acá en Santa Rosa y en el Guanaco, Sí. y, o sea, en el camino hacia Winifreda, y después en Caleufú, tenemos los representantes del segundo grupo de inmigrantes desde Norteamérica, que son los ratones de campo, que yo te mencionaba recién. Y esos son interesantes porque serían de los más viejos en Sudamérica. Y hay un grupo, por ahí, discúlpame si estoy equivocado, pero los no tungulados. Sí. ¿Ese grupo también está dentro de esa...? Sí, los no tungulados son muy abundantes. Algunos grupos, como unos chiquitos que se llaman Pedotherium, que eran como ratas, qué sé yo, que debían circular por todos lados porque donde vayas, niveles de Cerro Azul encontrás Pedotherium. Eran fosoriales, o sea, de hábitos subterráneos, y seguramente tenían también hábitos sociales, porque cuando nosotros encontramos en algún lugar, encontramos en general varios ejemplares, varios individuos. Bien. Y creo que ya lo mencionaste, pero para repasarlo. Estás hablando de una época en que el clima estaba yendo hacia más árido, semiárido. Sí, las evidencias, digamos, de lo que nosotros tenemos, no tenemos registros florísticos porque el tipo de sedimento no permite, por ser muy oxidante, no permitió que se preservara. Pero bueno, las evidencias que nos muestran los grupos de vertebrados indican que en las localidades más antiguas hay, digamos, mayor presencia de árboles o áreas boscosas, como el caso que les decía recién de estos ositos lavadores que necesitaban vivir en árboles. Pero ya a medida que vamos avanzando temporalmente, los grupos predominantes ya tienen dientes que se gastan mucho y crecen continuamente, que eso es un indicio de un ambiente árido. Uh-huh. Y bueno, y grupos sobre todo de roedores que indican ambientes más áridos, ¿no? Y mencionaste marsupiales. Sí. ¿Qué animales de ese Los marsupiales grupo? En ese momento fueron muy abundantes y hay de diversos tamaños y de distintos hábitos alimenticios. Uh-huh. Hay algunos que eran saltadores, chiquititos, y después, bueno, grandes marsupiales como los marsupiales diente de sable, sí, que eran también predadores importantes para ese momento. Y acá tenemos en varias localidades, bueno, no hemos encontrado ejemplares muy completos, pero sí pedazos de caninos, o sea, evidencias de que había... De que estaban. Exactamente. Porque eso es otra cuestión que también es interesante, que bueno, que en general la gente siempre espera que uno le cuente de los grandes hallazgos completos. Y en realidad lo que nosotros encontramos son restos muy incompletos. Sobre todo porque, bueno, yo también tengo otra línea de investigación, que es la tafonomía que te decía recién, que nos permite ver que en muchas de las localidades donde hay acumulaciones de micromamíferos, esos fueron formados por acción depredadora, o sea, hubo depredadores que los comieron o que los dejaron esos pedazos como restos de presa, y eso facilitó la desarticulación de los cuerpos y que nosotros encontremos todo muy, muy fraccionado, digamos. Bien. O sea que se puede decir, las comparaciones son odiosas, digamos, pero era bastante diverso el tema en cuanto a roles, o sea, carnívoros eran varios. Sí. Y después tenemos herbívoros de tamaño grande. Sí, bueno, herbívoros también había de todos los tamaños, porque por ejemplo que yo te comentaba recién, el notungulado sí, Pedotherium, ese es bien herbívoro y era un bichito chiquito. Dentro de los ratones hay ratones muy chiquitos, de hecho tenemos representantes de una familia que es la familia Equímido con los ratoncitos más chiquitos que el paladar que tenemos, un paladar de cerca de Telén, que es diminuto, o sea, te entra ahí en el dedo, lo mirás y es un paladar. Eso es algo que a mí me genera mucha curiosidad.
la situación a partir del cual hay un fragmento diminuto y a través del estudio y las comparaciones con especímenes de otras colecciones, otras instituciones, resulta ser una especie nueva. Sí. ¿Cómo se trabaja la descripción? ¿Qué es lo que se describe a partir de...? Bueno, las especies nuevas, por empezar, lo primero que tenés que hacer es comparar bien con lo que hay más afín, digamos, a esa especie nueva. A veces no es solo la especie, es un género o una familia nueva. Nosotros tenemos géneros nuevos acá. Y lo que se hace es comparar con lo más afín y, bueno, por supuesto, para que sea válida tiene que estar publicada, o sea, solamente las especies publicadas tienen valor científico. Y actualmente hay otro requisito para las especies nuevas, que es la inscripción de la especie nueva en un banco de datos internacional que se llama Zoobank, que una vez que la revista internacional te acepta el trabajo en el cual hay descriptas taxones nuevos, que pueden ser especies, géneros, orden, lo que sea, vos lo tenés que inscribir, también todo vía digital, y una vez que está ahí te dan un link, digamos, con el cual se acepta esa especie o ese taxón como nuevo y aceptan que sea válido, digamos. O sea que ya no es solo publicarlo. Y la pregunta va más a la redacción. ¿Qué es lo que escribís vos cuando describís? Bueno, lo que escribís es lo que se llama una diagnosis, que son los caracteres fundamentales que tiene ese taxón nuevo y que permiten diferenciarlo de todo lo que se conocía hasta el momento. Y después se hace la descripción en particular del ejemplar, que es, bueno, qué sé yo, si tiene los dientes de esta manera o de la otra, si son de crecimiento continuo o no, bueno, lo que tengas, o si es un elemento del postcráneo, bueno, qué características tiene el fémur que encontraste o el húmero, lo que sea. O sea que es bien descriptivo el tema. Sí, es descriptivo. Y repasando todos los caracteres que dicen esto no es parecido a aquel, no es parecido a este, es como de descarte también la... Sí, aparte, bueno, lo que pasa es que nosotros todavía en paleo, y también se hace mucho en otras ramas de la ciencia, lo que se hace es un sistema descriptivo de tipo casi lineano, porque lo que estás haciendo es describir morfológicamente el ejemplar que vos tenés. Después, bueno, ahora hay otros caminos, como otro tipo de estudios que te permiten ubicarlos en un cladograma, en un árbol. Me imagino que esa tarea te entusiasmaba bastante. Me entusiasma. ¿Te entusiasma? Sí. Bueno, yo tenía otra pregunta que de acuerdo a la información, nosotros hemos consultado informantes, digamos, ¿no? Pero sabemos que así como en su momento hiciste el doctorado, hubo una instancia en la que postulaste para el CONICET. Sí, hace 1000 años, claro. Pero, sí, pero fue interesante porque, bueno, no me salió la beca en ese momento. Yo la pedía con Rosendo y Guiomar Bucetich. Y bueno, no me salió, ya está, no pasaba nada. Yo después, bastante rápido en la facultad, tuve una mejor dedicación, digamos. Y por eso seguí investigando, porque en realidad tenía después dedicación exclusiva. Pero muchos años después, pues yo iba a muchísimas reuniones de paleontología, de hecho todavía voy a algunas. Uno de los personajes que me había evaluado, que era el doctor Bonaparte, que trabajaba en reptiles, me dijo, pero usted sabe que yo a usted la rechacé para la beca y porque pensé que en La Pampa no iba a hacer nada. Y ahora veo que sí, que sigue trabajando, que ya era muy tarde, bueno, pero lo que pasa es que yo siempre digo que, bueno, si yo hubiera entrado al CONICET me hubiera doctorado antes, hubiera hecho otro tipo de trabajo. Igual, perdóname, pero yo dirijo gente en el CONICET, o sea... Yo te hacía la pregunta más allá del resultado, digamos, y... no es algo que te haya detenido para nada. No. Pero sí me interesa el momento de la inscripción. Uno tenía que escribir una carta, mandarla.
¿O ya esto No, fue en la época del email, por ejemplo? no, era antes, fue al poco tiempo que yo me recibí. Sí, armabas un proyecto que en ese momento, que es una cuestión bueno, que ahora yo he hablado con algunos, que en realidad el CONICET y el INTA tenían una línea de investigación que en este momento no existe a nivel país. En ese momento era la expansión de la frontera agropecuaria. Sí. Y entonces cualquier trabajo, cualquier proyecto que se presentara, de alguna manera uno tenía que encontrar qué interés podía tener en el contexto de esa línea de investigación que en ese momento tenía el CONICET. Bueno, que para los fósiles no nos fue tan sencillo, porque bueno, lo que pasa que no fue tan sencillo, pero como no había nada, también era un nicho que no se había trabajado nunca. Ahora, si hablamos ahora de paleontología en La Pampa, ya la cuestión es distinta, porque ahora se sabe mucho. Ya que estamos en eso que mencionás, si vos tuvieras que, no te digo una recomendación, pero ¿qué sí, y no vale decir todos, qué lugares, qué sitios te parecen, digamos, importantes, más allá de los hallazgos y la producción que haya dado en el tiempo, sino por las características que tiene o por si le falta profundizar investigación? Sí, yo creo que la formación Cerro Azul en la que nosotros trabajamos, que actualmente yo trabajo con la doctora Renata Sostillo, que también trabaja en vertebrados, digamos, por supuesto que puede haber mucho nuevo, nuevas localidades o que se encuentren nuevos materiales. Yo después dejamos de salir con Graciela Visconti al campo porque en realidad lo que encontrábamos eran nuevos materiales, pero ya no aumentábamos la diversidad. Pero sí, creo que hay muchos lugares. Todo lo que es la meseta del Fresco, todo alrededor del Gran Salitral, que hay por un lado los niveles eocénicos y hacia el oeste y hacia el este los niveles también de Cerro Azul que no están explorados. Son interesantes los niveles de Cretácico, tanto lo del oeste, la zona de 25 de Mayo, como los niveles del este, claro, de cerca de Huevos, Cuchillocó y esa zona. Yo creo que ahí son puntos que sería interesante ver. Y después otra cuestión que está bastante poco estudiada en La Pampa son los niveles pleistocénicos, de donde salen estos materiales. Que yo he trabajado en eso, pero siempre ha sido porque, bueno, buscando materiales del Mioceno, encontrábamos cosas del Pleistoceno. Entonces fue siempre una llegada medio de costado, que se publicó y todo, pero no era nuestro objetivo trabajar con eso. Igual que cuando trabajamos en la meseta del Fresco, en realidad fue porque, bueno, habíamos encontrado, Ricardo Melchor había encontrado un marsupial, fuimos y encontramos los sapitos y otros vertebrados que fueron de interés, pero eso habría que seguir prospectándolo porque era un lago gigante que en realidad yo creo que va a aportar mucho material, pero bueno, tiene que haber alguien que lo quiera estudiar. ¿Cómo ves el futuro de la paleontología en La Pampa? Lo veo más o menos, porque no hay mucha gente que realmente esté interesada en trabajar. Para nosotros en la facultad es difícil enganchar, digamos, de alguna manera buena, limpia, digamos, alumnos para hacer sus tesinas, porque las dos materias de paleontología, tanto para los alumnos de biología está en quinto año, o sea que ya a esa altura los alumnos ya tienen una idea de hacia dónde se van a orientar, excepto algunos que, bueno, que han llegado y han dicho yo quiero trabajar en esto, en paleo, o en algo vinculado con paleo, como el caso de Lucas, que trabaja acá, que en realidad trabajó con nosotros, pero de algo de tafonomía que se usa como análogo, digamos. Y para los de geología, que sería el otro gran grupo que puede estar interesado, es una materia de segundo año, donde todavía están empezando a entrar en el mundo de la facultad y bueno, entonces nos resultó siempre difícil encontrar gente que se interese. Hay, pero bueno, nos gustaría que hubiera más, porque hay mucho para hacer, digamos, todavía. No, nosotros, por lo menos
en los últimos años lo que estamos viendo es eso, digamos, hay muchísimos lugares que tienen distinta antigüedad, distintas características, distintos tipos de organismos, hay una diversidad tremenda, pero nos encontramos por ahí con lugares que se han prospectado una vez y no se han vuelto a estudiar. Sí, sí. Estamos hablando de antigüedades que, hablando con Marcelo Zárate, hace unos días atrás, él decía, por ahí la Pampa no es espectacular, pero tiene una diversidad de lugares o sitios geológicos, de afloramientos geológicos que tienen material paleontológico, que es muy difícil de encontrar en otros lugares, que haya tanta concentración relativamente en poco espacio. Entonces estamos haciendo, digamos, este tipo de preguntas porque nos interesa poder enlazar, digamos, a los jóvenes con las personas que vienen trabajando y que trabajan en la paleontología. Lo vemos como una posibilidad, digamos, nosotros como institución de juntarlos. El tema de cómo están planificadas las materias en la facultad, bueno, eso es materia, digamos, de otro análisis, pero nosotros tratamos de contarle a los más jóvenes qué es lo que hay, cómo se ha estudiado, dónde están. Sí, sí. Y fundamentalmente tratar de acercar. De hecho, este tipo de entrevistas es para eso, tratar de acercar todo este conocimiento a otras generaciones, porque entendemos que es algo fascinante por un lado y lo vemos como una necesidad que se continúen esas líneas de investigación. Y de mi parte, yo no va a ser, no sé qué hora es ya. No, tenés tiempo. Tengo tiempo, sí, gracias. Puedes hablar. Me iba a referir justamente a esto que vos en algún momento atrás mencionaste, el tema de la labor científica, el contexto académico y el desafío de llevar todo eso hacia la gente. Sí, eso es algo que no todas las personas que trabajan en la universidad lo tienen claro. O sea, a veces es, digamos, les resulta que no hay ninguna necesidad de trabajar, o sea, de llevar lo que uno hace como investigación dura al nivel de que la gente pueda entender qué es lo que se hace en ese aspecto en la universidad. Yo en ese sentido, la verdad que siempre que me piden que dé una charla, bueno, tengo varios videos que se han generado en la universidad, sí. Porque a mí me parece que la difusión de lo que uno hace es recontra importante, no solo para captar alumnos, sino también para mostrarle a la sociedad qué es lo que nosotros hacemos, que me parece que es una cuestión muy importante. Más ahora que está tan de moda el tema de la universidad. Sí, la divulgación es un desafío. Nosotros, exactamente. Por ahí es un poco el rol que entendemos nosotros nos toca, pero bueno, desde que está la ley del patrimonio arqueológico y paleontológico, una de las tareas del museo es ir a buscar material. Y bueno, nosotros tenemos digamos, ahora y hace un tiempo atrás, no solamente personas capacitadas o formadas como para hacer esa tarea, sino espacios nuevos para poder hacer mejor ese trabajo, de alguna manera mejores herramientas, pero hay un momento en que hay que hacer la investigación, la determinación, y ahí es donde tratamos de tender puentes, digamos, y sobre todo no solamente con la gente que trabaja, sino con aquellos que puedan desarrollar esa tarea como una cuestión de formación. Sí, sí, bueno, lo que pasa que esas cosas, Daniel, es que están bien y están muy bien pensadas, también llevan tiempo, porque bueno, requiere, por un lado, que de los dos lados, digamos, la gente esté dispuesta a hacerlo, que es lo que yo te decía recién, no siempre hay buena predisposición como para hacer tareas de extensión o de difusión dentro de la universidad. Y si lo hacen, eligen ellos qué hacer, no lo que les están pidiendo, que también es, bueno, relativo, digamos. Y después, bueno, el trabajo que me parece bien, lo que en algún momento hemos hablado, ya que ustedes están mejorando las condiciones en las cuales se puede trabajar
y preparar material, particularmente hablo del caso de Paleo, bueno, sería bueno vincularse con gente de la universidad que busque tesinistas o gente interesada para que el material que ustedes recolectan y van a guardar ustedes en la colección sea estudiado científicamente, que a lo mejor eso es lo que ustedes no tienen todavía tan limado, digamos. Y es algo que sabemos que necesitamos colaboración para que, justamente para que genere, digamos, algún conocimiento que le permita después ser parte de los trabajos de divulgación. Entiendo que lo podríamos hacer, pero yo considero particularmente que es mejor acercar, digamos, las partes de esto, de los que vienen trabajando, los que han formado personas y aquellas personas que están interesadas en formarse en la disciplina. Y esperamos poder recorrer ese camino, digamos, pronto. Sí, el trabajo que tendrían que hacer ustedes, me parece a mí, es hablar, bueno, con los más jóvenes que están trabajando en Paleo, que está, bueno, Renata Sostillo, está Romina King, o sea, y hay algunos chicos ahí dando vuelta como para trabajar. Y bueno, ese es el camino como para empezar a buscar, a su vez que ellos busquen alumnos interesados para ir ampliando el espectro de gente que puede trabajar, que no es sencillo, lleva tiempo. Por supuesto. Yo, pensando un poco en lo que estamos hablando ahora y cómo iniciamos esta conversación que vos nos contabas a mediados de los 80, en la facultad los que eran docentes habían cursado conmigo en La Plata, o sea, claro, hay todo un camino ahí recorrido que bueno, sí, siempre es tratar de mejorar, digamos, ¿no? Pero si no tendemos puentes, digamos, entre las partes, va a ser más complejo, digamos, y eso es una etapa que también sucedió, digamos, esto de los aislamientos o como institución el museo no abrir puertas, no permitir por ahí la posibilidad de que otros colaboren o al mismo tiempo puedan investigar lo que hay dentro del museo. Sí, hay que trabajar, eso hay que trabajarlo. Bueno, estas cosas a mí me parecen bien porque son una manera, digamos, de trabajarlo. Pero bueno, el camino por ahí no soy yo la que va a colaborar mucho en eso porque yo ya estoy afuera prácticamente. Tengo proyectos, pero sigo trabajando todo el día, pero solamente tengo vínculo con la facultad con un proyecto. Pero sí hay gente que también trabaja conmigo, que está en condiciones, bueno, de ponerse firmemente a trabajar. Por ejemplo, yo te digo, el material que ahora salió últimamente en el diario, que habían recolectado ahí en la zona de Macachín, a nosotros nos recontrainteresa, y a Renata, que es la primera autora de un trabajo que ahora sale de toda esa zona, también le interesaría seguramente mirarlo para ver si en ese contexto del relevamiento que ustedes hicieron apareció algo nuevo que nosotros no hayamos, o que no de lo que no teníamos material. No, por supuesto, es algo de lo que, por lo menos desde que a mí me toca gestionar la institución con las personas que trabajan acá, nos interesa y nos interesa mucho. Y esta es otra pregunta también que yo quería hacerte, porque también cuando se empezó a discutir la ley en el año 2018, la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, a ver, vos podés responder lo que vos quieras, nosotros esto lo hemos hablado, pero sí, me interesa particularmente la discusión que se dio ahí, porque yo lo interpreto como, de alguna manera, ciertos temores entre comillas confiscatorios. Es que hubo. Bueno, entonces, me interesa que cuentes eso, porque Sí, yo te lo voy a hacer brevemente. Sí. La ley surge a partir de un interés de modificar la ley anterior que había. Hubo unos cuantos talleres previos a los cuales concurrimos desde la universidad, más las comunidades, o sea, porque al ser una ley mixta, digamos, que bueno, se ocupa tanto de la cuestión arqueológica como paleontológica, también en algunos momentos hubo rispideces porque los intereses no son los mismos. Hay coincidencias, pero también hay muchas cuestiones que son
digamos, problemáticas, qué sé yo, para explicarlo de alguna manera. Bueno, la cuestión es que durante la gestión de Roca y Cenizo se trabajó activamente, se hicieron creo que 3 talleres, Sí. y ahí, a los que yo fui, a todos, y ahí se trabajó digamos, en el articulado de la ley. En ese contexto nosotros manteníamos la colección de la universidad, que en ese momento tenía alrededor de 30.000 restos, y que habíamos hecho nosotros, o sea, con el trabajo de todos los investigadores involucrados, más todo el dinero de la universidad, más el dinero de proyectos nacionales o internacionales que los investigadores teníamos en ese momento o en el momento de trabajar. O sea, es un bien de la universidad. Bueno, resultó bien, eso estaba ahí, quedaba como una colección que sí existía y la ley lo aceptaba como tal. Se nos llama a todos para una reunión con la comisión, creo que era de legislación de la Cámara de Diputados, ya se había presentado la ley. Bueno, yo fui con la secretaria de Ciencia y Técnica a la reunión, y en el momento en que entramos en la reunión nos enteramos que nos habían sacado el artículo donde se trataba que la colección de la universidad era una colección aparte. O sea, la querían poner acá en el museo, así que ahí fue un caos total, porque nos empezamos a pelear todos, pero lo más ridículo de todo fue que la secretaria de Cultura, o sea, secretaria de Cultura de ese momento, que ya había sido, o sea, que nos conocía, ya había sido antes secretaria en otra gestión, estaba de acuerdo con lo que nosotros decíamos y no con lo que decían los que presentaron la ley. Así que bueno, los diputados se dieron cuenta que eso era un desastre total, vergonzoso. Que había una falta de acuerdo, por lo menos. Exactamente, y pasaron a un cuarto intermedio, y bueno, a las 2 semanas a mí me avisaron que habían tratado la ley y que, bueno, como está ahora, que en realidad hay un artículo en el cual la colección de la facultad queda como una colección accesoria. Como un repositorio. Un repositorio, no me acuerdo, que tiene un nombre, accesorio. Y si no me falla la memoria, está como un repositorio reconocido de tenencia custodial legal por ser una colección anterior a la ley. Sí. Y bueno, y lo otro que es interesante del artículo es que dice que se puede seguir incrementando material que surja de investigaciones realizadas en la universidad. Lo concreto es que lo que a nosotros no nos gustó desde el lugar es el cambio de actitud a último momento, sin discutirlo, y que iba en contra de lo que se venía diciendo en ese momento, que mostró, bueno, una actitud además personal horrible de los participantes que no quiero nombrar. No, bueno, pero más allá de eso, digamos, pasó por eso, por una situación de que se venían tejiendo los acuerdos, se llega a una situación inesperada, pero bueno. Sí, además, perdóname, pero había otra cuestión que para nosotros era muy importante, que el museo venía demostrando algo ya, que ahora en estos últimos años haya cambiado de actitud, es algo que depende directamente de quién sea el director del momento. Pero nosotros, en nuestra experiencia, la mayor parte de los años en los cuales habíamos estado recolectando con Silvio y con otros, Ricardo, etcétera, materiales, siempre fue de negativa, o sea, no encontrábamos acá. ¿Y qué íbamos a permitir? Que el trabajo que habíamos realizado, no solo lo de recolección, sino que mantener una colección es hacer una ficha por cada ejemplar que se recolecta, con todos los datos asociados, diciendo, bueno, quién lo recolectó, en qué nivel, etcétera, etcétera. O sea, no es una tarea sencilla. Nosotros tenemos eso todo ordenado, ahora además está informatizada, y en realidad era entregar algo a lo desconocido. Sí. Sí. O sea, ahora por ahí la situación es distinta y hay otro interés. Pasaron muchos años, porque yo interpreto lo mismo que vos, o sea, fue como una especie de ampliación y especificación de una ley del 2003, donde lo arqueológico y lo paleontológico estaban mencionados nada más, y esta venía como no solamente a cubrir ese vacío,
sino de alguna manera a regular los permisos de colecta, de prospección, de extracción y bueno, la incorporación a la colección de alguna institución. La verdad que yo te agradezco que nos hayas acompañado. Me parece que siempre hay mucho más para hablar. Yo tengo otra pregunta más, pero bueno, no sé qué. Sí, no, pero porque vos mencionás varias personas y eso es porque es como vos decís, termina siendo una tarea colectiva, digamos, más allá de que obvio, cada uno esté como, entre comillas, enfrascado en su mundo. Entonces, te quería preguntar con tu mirada, ¿cuáles son, digamos, aquellas personas que con su trabajo han contribuido, digamos, al desarrollo de la paleontología? Porque para mí, que es un tema nuevo y que este trabajo me permitió aprender un montón sobre el tema y lo que venimos revisando con los chicos, entendemos que hay antecedentes de hallazgos de los años 20, 30, 50, 60, 70, pero en los 80 aparecen los pampeanos a desarrollar la disciplina. Entonces, en ese contexto, ¿qué nombres te parece importante? Bueno, los que empezamos a trabajar tanto en invertebrados como en vertebrados fuimos Ricardo Melchor, menos porque él lo hacía desde su óptica más tecnológica, Silvio Casadío, Ana Parras, bueno, yo con los vertebrados. Después trabajó algo Etzel, pero en realidad él trabajaba en un tema que acá hay pocos yacimientos, entonces él trabajaba más en la cordillera. Pero bueno, había un núcleo bastante duro de paleontólogos trabajando, de hecho algunos quedan todavía, ¿no? Como Ricardo, por ejemplo. Claro, y Ana. ¿Y te acordás de Michael Griffin? Sí, pero Miguel trabajó mucho con Ana y con Silvio. Él fue uno de los que vino también con el FOMEC, pero bueno, después finalmente se fue. Y sí, pero no sé si trabajó mucho en materiales de La Pampa, me parece que no. Él trabajó sí mucho con Ana en materiales de Santa Cruz y del suroeste de Mendoza, bueno, pero no de La Pampa. Entonces me dijiste 3 nombres nada más, 3, 4 Es que no hay muchos más, trabajábamos mucho. Bueno. Muchísimo. Bueno, de mi parte yo te agradezco. Si vos querés mencionar algo más. No, lo único que me hubiera gustado que me preguntaras, y no me preguntaste, es la otra rama del trabajo que yo hago, que es la tafonomía. Que yo trabajo con depredadores actuales para entender problemáticas de depredadores fósiles. Y es recontra interesante porque ese aspecto me permitió entender por qué acá hay tantas acumulaciones de restos de micromamíferos. Y tiene que ver con la acción de los predadores. Claro, exactamente. Pero bueno, hasta que no me metí a estudiar depredadores firmemente, digamos, que ahí trabajé con muchos de la gente que trabaja acá con vos. No los vamos a mencionar. Bueno, porque he trabajado con muchos que recolectaban, naturalistas, digamos, que recolectan material. Me interesa ahora, me metiste de vuelta en tema. El elenco de los predadores. Tenemos al tigre de dientes de sable, habías mencionado el tigre también marsupial. Sí. Y hasta donde yo medianamente entiendo, también estaba lo que ahora conocemos como yaguareté. ¿Y los pumas en algún momento llegaron a convivir todos esos? No llegaron a convivir ninguno. Ni cerca. Cada uno vivió en su momento. En su momento. Claro, sí. Lo que pasa que la acción depredadora a nivel de grandes grupos taxonómicos más o menos se mantiene. O sea, a mí estudiar un puma no me sirve para decir exactamente que había animales parecidos al puma en el Mioceno tardío, pero sí me sirve para ver que de la manera en que comía y digería, come y digiere el puma, a lo mejor había algún marsupial en ese momento que estaba actuando más o menos de la misma manera. Bueno, ¿querés contarnos en qué estás trabajando ahora?
Sí, estoy trabajando en muchas cosas. Además, Yo yo sé de un trabajo que estás haciendo muy especial, pero bueno, ¿Cuál? el cuidado de los nietos. Ah, sí. Ese está bueno. Ese también. lo hago diariamente. Bien. Pero además, bueno, estoy trabajando con tafonomía en Rancho La Brea, en Estados Unidos. Tengo vínculos con un proyecto de tafónomos de la región pampeana, que ese es un proyecto internacional español. También tengo parte en proyectos de isótopos, también de la región pampeana, que también dirige una española. Tengo mi propio proyecto en la facultad, que es de tafonomía y paleontología. Y ahí con ese estás trabajando con Renata y con... Y ahí trabajo con Renata y bueno, trabajo con investigadores de la UNE, en Corrientes, de Mendoza, de Bahía Blanca, de La Plata, que es lo que yo te decía recién, con investigadores de Trelew. Bueno. Y además, bueno, cuido a mis nietos, cuando me lo piden. Si no me piden, no. ¿Cómo se llaman? Y tengo muchos. ¿Muchos nietos? Sí, tengo un montón. ¿Qué edades? Y el mayor tiene 22. ¿A qué se dedica el joven? Estudia. Y la más chiquita tiene 4. ¿Cuántos son? 9. ¿Y el más grande que estudia? Diseño. Diseño, o sea que no aprendió. No, pero tengo un nieto Que sí. que ahora el 1 de mayo tiene que hacer de trabajador paleontólogo. Muy bien. Así que esa es su tarea. Bueno, muchísimas gracias Claudia Bueno, de nada. por acompañarnos y bueno, nos estamos viendo. Bueno, para mí fue un gusto y te agradezco porque también es lo que te decía, a mí me gusta contar lo que hago. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno. Muchas gracias.